atención porque el gobierno está tratando de votar una ley que permitiría la extranjerización de las tierras, de los desalojos, o sea, permitiría los desalojos. Tiene un nombre raro, creo que es ley de la propiedad privada, ¿no? Inviolabilidad de la propiedad privada. Inviolabilidad de la ley. La verdad que me pone de tan mal humor que... Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, obviamente, salida del cerebro cruel de Federico Sturzenegger, por supuesto. Se está por tratar en el Senado. La ley plantea restringir el poder expropiatorio del Estado. Elimina las pocas garantías que inquilinos e inquilinas de viviendas y tierra pueden usar para defenderse en un juicio de desalojo. Deroga las restricciones a la extranjerización, como les decía, de las tierras, incluso en zonas ribereñas y de espejos de agua. En términos de soberanía, esto expone nuestro territorio a la posibilidad de ser básicamente adquirido sin límites por grandes capitales transnacionales. Y también deroga la ley de manejo del fuego, ¿no? Lo que fue la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años después de un incendio de vegetación, bosques, áreas naturales, humedales. También la prohibición de 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios en estas mismas zonas incendiadas. Es una ley que se votó hace no mucho, después de los grandes incendios en la zona del litoral. Por eso tenemos a Hernancito en la CONADU, donde hay referentes sociales, sindicales, académicos, religiosos, políticos. También hay excombatientes de Malvinas, que organizaron esta conferencia para, de alguna manera, meter un poquito de presión a nuestros representantes para que sean un poco más conscientes de lo que se va a votar con esta ley. ¿Estás por ahí, Hernán? Hola amigo, Fero, estaba escuchando a Robbie recién, no lo quería interrumpir, dije que siga la columna, pero también estamos acá en la CONADU, justamente para eso. Lo has explicado todo, así que directamente vamos con Florencia Sánchez, que es coautora de la Ley de Tierras, claro, para que nos explique un poquito más lo que recién Fero se estaba extendiendo en la explicación. Bueno, perdón. Florencia Gómez. Perdón. No. Lo que estamos ahora saliendo de la conferencia de prensa, básicamente de lo que están hablando los compañeros, es poder comunicar, ayudado por ustedes también, que lo que está haciendo el gobierno es derogar la ley de tierras. O sea, lo que está haciendo el gobierno a cuenta de inviolabilidad de la propiedad privada, que es una especie de caballo de Troya, porque digo, nadie se va a oponer a la inviolabilidad de la propiedad privada, lo que hace es derogar la ley de tierras. Y de hecho, damos cuenta de eso porque esta es la 12ª versión de dictamen para ser votada el día de mañana, que no se podría votar aparte sin el apoyo de los aliados, ¿no? Fero, te está escuchando Florencia. Hola Florencia, acá estamos con Robbie y con José también. Esto se votaría mañana, decís 12ª versión. ¿Cómo está la situación en el Senado? ¿Qué panorama ves? Mira, el conteo que tenemos nosotros es cerca de unos 40 votos que estarían aprobando esta ley, digamos, una ley polirrubro que ya habrán visto y habrán comentado sobre el tema de desalojos y distintos temas que afectan a inquilinos, que afectan a los barrios populares, que afectan al tema ambiental con el tema de incendios, pero específicamente lo que no negocian en todas las versiones de negociación es el tema de derogar el artículo 8, 9 y 10 de la Ley de Tierras. ¿En qué consisten esos artículos? Son los artículos de las limitaciones, del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, del 30% de nacionalidad, de las 1000 hectáreas en zona de núcleos equivalente y principalmente el artículo 10 que prohíbe la adquisición de tierras que contengan o sean linderas de cuerpos de agua de envergadura permanentes. Básicamente agua, ríos, lagos, que es lo que necesitan como parte de este engranaje, digamos, de entrega sistémica, ¿no? Si entiendo bien, Florencia, el poroteo que vos por lo menos nos reflejás, estaría limitando estos artículos, o sea, aprobaría la ley pero sin estos artículos. No. Aprobarían la ley, o sea, el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada lo que hace es derogar estos artículos de la ley de tierras, con lo cual, ¿qué es lo que está haciendo? Elimina las limitaciones. Eso es básicamente lo que está haciendo el gobierno. Lo que pasa es que para mí es muy interesante y por eso hacemos esta conferencia de prensa, por eso hablamos, porque ellos ya han intentado hacerlo a través del decreto 70-2023, que lo que hacen es derogarse a la ley de tierras y bueno, les ha salido mal, ¿no? Les ha salido el tiro por la culata. Entonces ahora vuelven a la carga y con este eufemismo, básicamente. Claro, quería consultarte porque, bueno, parte, además de lo que quiere modificar la ley, de lo que venimos nombrando, tiene que ver también con que se pueda utilizar
que se pueda recambiar el tipo de producción de los suelos luego de haber atravesado un incendio. Venimos de un verano en el que se incendiaron por lo menos 30.000 hectáreas. Yo quería preguntarte un poco cuál fue el contexto de producción de la ley en realidad, ¿no? Digo, ¿por qué en algún momento la política consideró que era importante legislar sobre quiénes y de qué manera podían acceder a la tierra argentina y bueno, cuál era el objetivo en su momento de poner esta ley sobre la mesa, ¿no? Porque pareciera que esa discusión se está olvidando en el Congreso, en el presente. A mí me parece muy buena tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque el contexto geopolítico, si bien ha cambiado, o sea, ni siquiera hablábamos casi de cambio climático en el 2010 cuando trabajamos en esta ley, pero la realidad es que los impactos del cambio climático, sequías, inundaciones, estos eventos extremos, sumándole, pensábamos que iba a aumentar la población y ni siquiera nos imaginamos una pandemia. La realidad es que hoy hay algo que no ha cambiado, que sigue siendo la tierra un recurso estratégico, no renovable y escaso. No ha aumentado la tierra en el mundo desde el 2010 a esta parte. Claro. Se han pasado 16 años y la situación y el interés y la avidez que hay por la tierra está totalmente vigente. Lo que decimos nosotros y a veces nos preguntamos es, hoy está vigente la ley de tierras. Hay cerca de 13.200.000 hectáreas extranjerizadas según los datos oficiales. La realidad es que uno dice, che, todavía se podrían extranjerizar 30 millones de hectáreas más. ¿No les basta? ¿No es suficiente? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es el vale todo, ¿no? Junto con el Super Rigi, junto con la ley de lobby para callar a quienes opinamos diferente, junto con la ley de sociedades que están planificando. O sea, me parece que hay que poder leerlo de una manera estratégica y de manera sistémica, ¿no? Uh-huh. Florencia, por ahí te resulta un poco obvia la pregunta, pero tal vez no para nuestra audiencia. Detrás de Sturzenegger, ¿quiénes están motorizando esta ley? Para mí están los capitales globales extranjeros, ¿no? Los multimillonarios globales que son quienes no tienen, quienes también descreen de la democracia, ¿no? Los que ahora llamamos tecnofeudalistas. Sí, o tecnofascistas también, porque esto no funciona con gente. A mí me parecía muy interesante la conferencia de prensa de este Reidel cuando dice lo maravilloso que es Argentina, en lo cual nosotros todos coincidimos, que estamos lejos incluso de zonas bélicas y demás. Lástima a los argentinos, dice, ¿no? Claro, entonces, da a entender que hay que sacarnos. Y sí, porque claro, uno dice, es la conquista del desierto del siglo XXI. Totalmente, totalmente. Tiene que ver, mencionábamos los espejos de agua. ¿Tiene que ver algo con el uso del agua en relación con la producción de IA y eso mismo que planteaba Reiden en aquel momento? ¿Crees que hay algo de eso atrás? Sí, porque pero además vos piensas todo esto, toda la inteligencia artificial, todos los servidores, todas las especies de granjas de servidores necesitan agua, necesitan refrigeración, necesitan las condiciones climáticas que tenemos en el sur, que tenemos en la Antártida, que tenemos en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en la zona cordillerana, necesitamos los minerales críticos, necesitan todo eso. Ahora, todo eso está cerca de las fuentes de agua, está cerca de los glaciares, está cerca de los lagos, está cerca de la supervivencia de la gente. O sea, pensemos que el Rigi nomás ya es un escándalo. El Super Rigi viene a hacer un vale todo, una carta abierta, un pagaré a 30 años para que utilicen el agua y que no le rindan cuentas a nadie. Y en ese sentido, Flor, vos ves, digamos, cuál es el rumbo del mundo, ¿no? Porque a veces se dice que este tipo de legislaciones son importantes para parecernos a Noruega, por decir un ejemplo. Y en realidad uno piensa, bueno, en las legislaciones que tienen países del primer mundo y no sé si viene tanto por este lado, ¿no? Por entregar los recursos naturales a gusto y piacere a empresas multinacionales. Bueno, también es cierto que en Noruega y en los países escandinavos la carga tributaria es totalmente diferente a la que tenemos aquí, ¿no? O sea, todo esto no funcionaría, me parece, si no estuviese este sistema de opresión ciudadana que están viviendo los ciudadanos argentinos con endeudamiento, con falta de acceso a bienes, con falta de trabajo. O sea, todo eso funciona, me parece, cuando la gente habla de anestesia, en realidad es porque la gente no tiene tiempo, porque está ocupándose de mantener su familia y o ayudar a sus familiares. La realidad es que yo creo que a pesar de todo esto, en algún momento la taba cae para el otro lado. O sea, yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir del lado de la ley. Argentina no es un país cualquiera, es un país que ha salido con el 2x1, ha salido a las calles, es un país
que han sido 5 millones de habitantes festejando la Copa del Mundo, pero también hay gente que se moviliza ante un montón de causas que me parece que nosotros, digo, como Argentina, somos un país maravilloso. O sea, nosotros tenemos que aprender de las abuelas, de la madre de Plaza de Mayo. O sea, la paciencia le ha ganado al tiempo. Entonces, en algún momento va a cambiar la bocha, me parece. Y la realidad es que nosotros estamos del lado de la ley, del lado de los derechos humanos, porque no es cualquier persona, ni es algo aleatorio el tema de la inteligencia artificial. Alguien lo maneja, alguien con intereses tiene. Debemos saber usarlo, pero siempre bajo una perspectiva de derechos humanos. Florencia Gómez, vos fuiste secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, fuiste directora nacional de Registro Nacional de Tierras Rurales, o sea, tenés una larga trayectoria en la política, ahora estás en el Congreso. El rol, cortita para cerrar, porque acá hay sobre todo en el Senado, un oficialismo que tiene un número determinado, pero después hay una falsa oposición que obviamente les va a votar a favor esta ley. Teniendo en cuenta, perdón por este análisis, tal vez un poco jugado de mi parte, teniendo en cuenta que suponemos que detrás están los 1.000 millonarios del mundo, ¿crees que hay algún tipo de apriete, de intencionalidad sobre el voto, de torcer algunas voluntades? Mira, yo no sé si apriete, perdón que te corrijo, estoy en la sociedad civil, no estoy en el Congreso, pero sí vamos al Congreso a hablar con los diputados. Creo que no lo vamos a poder hacer si después se aprueba esa ley de lobby que están planteando. Pero mira, yo creo que, no sé si es apriete, sí creo que es la situación económica también que tienen las provincias. O sea, Santiago del Estero, los 3 senadores van a votar en contra. La provincia de Misiones, los 3 senadores, que son de partidos diferentes, de Encuentro Misionero, que le responden a Carlos Rovira, y el otro que le responde, Werling, que es del Frente Pro, van a votar a favor. Claro. O sea, tiene que ver con cómo están llevando las finanzas adelante cada una de las provincias, y tiene también cómo se plantan estos senadores y qué intereses están viendo, y si están pensando en lo que es pan para hoy es hambre para mañana, ¿no? Y no les importa. Muchas gracias, Florencia. Muy claro todo, y bueno, vamos a ver cómo sigue. Lamentablemente estamos en una situación bastante complicada. Gracias.